Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la última edición de la semana de CP Noticias. Acá estamos para acompañarlas y acompañarlos con toda la información en este viernes para cerrar juntos y juntas y bien informados fundamentalmente la semana. ¿Les parece que arrancamos con los títulos? Arrancamos repasando de alguna manera lo más importante que ha sucedido en nuestra ciudad en la jornada de hoy. Universidades no arrancan las clases. Desde el próximo lunes los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales comenzarán un paro por una semana. Exigen que el gobierno nacional cumpla con las medidas judiciales y aplique la ley de financiamiento aprobada el año pasado. COPES de cuidado en la ciudad. En el marco del segundo encuentro nacional de cooperativas de cuidado, cerca de un centenar de entidades solidarias están reunidas en Santa Rosa. Buscan fortalecer redes de trabajo y debaten sobre políticas públicas que reconozcan al sector dentro del sistema de salud. Discapacidad. El gobierno sigue sin cumplir. Prestadores e instituciones de la provincia denuncian que, a pesar del fallo de la justicia, el gobierno de Milei sigue sin cumplir con la ley de emergencia en discapacidad. La mayoría no cobra por su trabajo desde diciembre y no encuentran respuestas a su situación. El próximo lunes debían comenzar en las principales universidades del país las clases, sí, el primer cuatrimestre. Bueno, decimos debían porque esto no va a suceder a raíz de que el gobierno nacional sigue sin cumplir con la ley de financiamiento universitario que fue aprobada el año pasado en el Congreso de la Nación, que fue vetada por Milei. Ese veto se dio vuelta y ahora está en una instancia judicial y que el gobierno no quiere cumplir e incluso ya está trabajando en la redacción de un nuevo proyecto de financiamiento para ser tratado en el Congreso de la Nación durante este año 2026. Es que los gremios docentes y los gremios no docentes han decidido parar durante una semana en todas las universidades y es por eso que las clases no van a comenzar. Tanto para los compañeros no docentes como los docentes estamos iniciando un plan de lucha que tiene que ver con la defensa de la ley de financiamiento universitario que obtuvimos el año pasado la comunidad universitaria nacional, donde estuvimos los compañeros no docentes, docentes, estudiantes, estuvieron también los rectores y rectoras en esa redacción de la ley que fue aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados, después fue vetada por el presidente, nuevamente fue sostenida por las cámaras y obtuvimos la ley de financiamiento que el presidente no la aplica. Como no la aplica, lo que ha resuelto es presentar un proyecto de ley que por supuesto ahí nos está perjudicando. Para tener referencia hemos perdido el 50% de nuestra capacidad adquisitiva y obviamente que esta ley de financiamiento nos va a seguir perjudicando. En esto nosotros conformamos un frente sindical en que del lado docente tenemos la semana que viene, a partir del 16 al 21 de marzo, hacemos toda la semana una actividad que tiene que ver con el paro que estamos haciendo. El plan de lucha nuestro es este paro que vamos a iniciar, que estamos iniciando con el comienzo de las clases. Estamos entonces convocando a la docencia universitaria y preuniversitaria a adherir a las medidas de fuerza y obviamente esto siempre en un estado de asamblea permanente, en un estado de alerta permanente, en que le vamos a ir dando la dinámica esa durante la semana que viene. Cuando decimos paro, lo que estamos, algunos se plantean sostener el lugar de espacio en que se reciban los estudiantes, contarles lo que está pasando y ahí termina la actividad docente, pero es una medida de fuerza. Además no se concurrirán a hacer otro tipo de actividades que estén relacionados con la docencia, que estén relacionados con la extensión, que estén relacionados con la investigación o incluso en algunos roles que cumplimos en ser delegados, representantes en los departamentos de las distintas carreras y de las facultades. ¿Creen que ahora con este Congreso nuevo es mucho más complicado el panorama para ustedes? Mira, se va a complicar, esto es lo que venimos viendo, pero lo que nosotros venimos exigiendo es el cumplimiento de esta ley que sí fue aprobada, que fue discutida no solamente por la comunidad universitaria, sino también por todos los trabajadores. Digamos, todo el mundo sabe lo que está pasando la educación pública. Creemos que sí va a ser difícil, de hecho, hace 2 semanas atrás, desde el Ministerio de Educación, convocaron a los trabajadores no docentes, donde básicamente el apriete fue, la ley nueva va a salir, quieran ustedes o no quieran ustedes.
En este momento la ley está en un proceso de judicialización que, el gobierno no quiere acatar el cumplimiento de esta ley de financiamiento. Por eso nosotros estamos llevando adelante todas las acciones posibles para visibilizar este conflicto y para exigir al gobierno nacional que se cumpla con esta ley. Los trabajadores no docentes lo que vamos a hacer es, a partir del lunes, paro sin asistencia a los lugares de trabajo. Esto es en todas las universidades nacionales y se va a extender todos los lunes del mes de marzo y del mes de abril. Hoy nosotros los trabajadores tenemos compañeros que están comprando alimentos ya en cuota, con la tarjeta de crédito en cuota, o sea, no estamos llegando a fin de mes. Entonces, es necesario que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento universitario que tiene que ver con el sueldo de los trabajadores, tanto docentes como no docentes. Y en la noche de ayer, mientras nosotros estábamos haciendo este noticiero, bueno, el oeste pampeano sufrió un severo temporal y las consecuencias incluso duraron y se vieron hasta la jornada de hoy porque caso Victorica, por ejemplo, no tuvo luz hasta horas del mediodía. ¿Sí? La CEVIC, la cooperativa de Victorica, estuvo trabajando desde toda la noche, madrugada e incluso mañana de hoy para poder restablecer el servicio. Fue un severo temporal con, como estamos viendo, caída de granizo, fuerte viento que provocó roturas, varios daños. Provocó también algunos techos volados en la localidad de Telén. Esto también afectó a la localidad de Jahuel del Monte. Las ráfagas de viento superaron los 70 km por hora en viviendas del barrio del IPAB. Allí en Telén hubo daños materiales, voladura de tanques de agua. Hubo inundación en un hogar de adultos mayores, el hogar Marcelina Baigorrita, en la localidad de Victorica. Bueno, casas inundadas, como recién les decía, postes caídos, vehículos dañados, árboles de gran tamaño derrumbados. Una situación bastante similar a la que atravesó Santa Rosa el pasado 18 de febrero. Bueno, de a poco y con la labor también de los vecinos, de gente de defensa civil, de los bomberos, se fue reacomodando toda la situación y de alguna manera los daños más importantes quedaron subsanados. La buena noticia es que no hubo vecinos evacuados y no hubo tampoco heridos en la localidad a raíz de este fuerte temporal que azotó en la jornada de ayer al oeste pampeano. Y atención porque el oeste también tiene alerta amarilla para hoy por tormentas fuertes, y el norte pampeano mañana. Vamos a estar hablando en un rato acerca de eso. Ahora vamos a hablar del encuentro de cooperativas de cuidado que se está desarrollando en Santa Rosa, que comenzó hoy y que va a continuar mañana, ¿sí? En el recreo mercantil. Son alrededor de 90 cooperativas de cuidado de toda la Argentina las que están representadas aquí, que han venido a la ciudad de Santa Rosa para este segundo encuentro nacional. El primero se desarrolló el año pasado en Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. Una agenda común, una búsqueda de respuestas común y el diálogo con nosotros, que intentamos conocer, ¿no? Cuáles son los cuidados específicos a los que se dedican algunas de las cooperativas que están de visita aquí en la ciudad de Santa Rosa. Somos una cooperativa de la ciudad de Rosario. Somos una cooperativa que nos arrancamos dedicándonos al cuidado de personas adultas mayores, luego nos replanteamos esa categoría y hoy nos dedicamos al cuidado en general comunitario, quizás tareas que no son específicas de enfermería, nosotros las realizamos, y la particularidad de nuestra cooperativa, que es una cooperativa que está constituida por personas travesti y trans. Actualmente somos más de 15 socias en la cooperativa. Bueno, ¿y cómo trabajan, atravesando este contexto que, bueno, en este caso es doblemente hostil, pero que económicamente es complejo? A nivel económico, creo que nosotras, las cooperativas en general o la economía popular, es la que viene más desabastecida, si se quiere, porque somos el último orejón del tarro. Y esto viene acompañado de un programa a nivel nacional, a nivel provincial, en todas las esferas, donde justamente se han desfinanciado todo lo que tiene que ver con el cooperativismo, con salud, con educación, con las áreas de derechos humanos, de género. Entonces me parece que estar acá en este contexto, siendo una persona travesti de la ciudad de Rosario, es un orgullo porque es una respuesta política. Primero, este gobierno nacional, ¿no es cierto?, que no ha puesto como chivo expiatorio en Davos hace 2 años, diciéndonos que nosotros éramos pedófilas, degeneradas, un montón de cosas habló de la comunidad LGBT, de las travestis, de las maricas, y decirle también a este señor que deje de usarnos como chivo expiatorio, ¿no es cierto?, y que hable realmente de las cosas que están pasando en el país, que hable cómo se desfinanció el sistema de salud,
Yo además soy enfermera, trabajo en salud, sé lo que pasa, que hable lo que pasa en una universidad, trabajo en la universidad, estudio en la universidad también, o sea, sé cómo está desfinanciada la universidad, que hable lo que pasa con discapacidad, cómo está desfinanciado el PAMI, qué es lo que pasa con la infraestructura nacional, que están todas las rutas rotas. Bueno, estaría bueno que hablen de esas cosas y que no hable de las personas travesti trans como si fuéramos un sujeto de peligrosidad para la sociedad, que en ese lugar nos puso, y lo que ha pasado, el resultado de lo que ha pasado es que nosotras hoy en día salimos a la calle, otra vez han vuelto los insultos, otra vez volvió la violencia hacia nuestras identidades, otra vez volvió toda esta cuestión de marginalidad en la que nos quieren poner constantemente la sociedad. Queremos que cambie el paradigma de la discriminación, de la exclusión hacia las identidades diferentes que no son las hegemónicas. Entonces, bueno, necesitamos que el cuidado cambie esa mirada también. Nos dedicamos al cuidado de personas de las infancias, de las adolescencias travesti trans, que todavía las expulsan de las casas, las expulsan de los colegios porque no saben a qué baño mandarlas. Bueno, esas cosas siguen pasando. Entonces necesitamos seguir combatiendo contra estas cosas que siguen pasando, porque es lo que te lleva a la discriminación, lo que te lleva a la expulsión del hogar, que termines prostituyéndote a los 15 años, que no puedas terminar de estudiar. Bueno, es una cadena, entonces necesitamos romper esa cadena social. Por eso estamos acá con nuestra cooperativa, que somos Travesti Trans, con mucho orgullo lo decimos, y que nos dedicamos al cuidado de personas en general. Y nada, estamos acá justamente para venir a aportar cuestiones en políticas públicas. Necesitamos que el cuidado también tenga un marco legal, laborable, que contenga las cooperativas. ¿Realizan? Contame un poquito sobre esta cooperativa. Tareas de cuidados en adultos mayores de 18 años. La mayor parte de nuestras familias que atendemos son adultos mayores. Y bueno, nos dedicamos a la atención. Y también lo que hacemos es trabajar mucho en el tema de la formación de los cuidadores. Es un tema para nosotros muy fundamental, el tema de la formación. Cada día las patologías son más difíciles de atender, así que los cuidadores tienen que estar bien preparados para eso. Así que estamos trabajando tanto en cursos presenciales como virtuales. ¿Y cómo están trabajando en este contexto económico? Otras cooperativas se refieren a que, bueno, es un momento complejo. Es un momento complejo, pero digamos que viendo la situación uno tiene que adaptarse a la situación, porque si no uno perece en el camino. Lo que ha sido una política de la cooperativa de sus principios es trabajar por nuestra cuenta. No trabajamos con obras sociales ni entidades del Estado, así que trabajamos en forma particular. Y realmente las familias que nos contratan están respondiendo. También hay que tener en cuenta que Mar del Plata es un polo gerontológico, así que tenés mucha gente con la que trabajar. Y bueno, ya a lo largo de los 14 años que tiene la cooperativa nos hemos hecho un nombre y la gente viene por ese nombre. Nuestra principal fuente de trabajo ha sido el boca a boca. Hay novedades importantes en el sur de la provincia en lo que tiene que ver específicamente con el frigorífico de Bernasconi, porque la empresa china Metatech comenzó con las pruebas, ¿sí? Pensando, por supuesto, en la reapertura, en el más inmediato tiempo posible del frigorífico, ¿sí? De Bernasconi, el frigorífico que pertenecía a la empresa HB, que dejó, después de cheques rechazados, de deudas acumuladas, de salarios que no terminó de pagar, incluso aguinaldos que no terminó de pagar, el medio aguinaldo del año pasado. Los trabajadores, algunos incluso están en tratativas para iniciarle juicio a la empresa que está de salida, pero la buena noticia es que esta empresa de origen chino, que se está haciendo cargo del frigorífico Bernasconi, realizó entre miércoles, ayer jueves y hoy viernes pruebas de faena y continuaron también con el desposte. Ya está la habilitación, hicieron pruebas y, de acuerdo a lo que cuentan algunos trabajadores que fueron parte de estas pruebas, de acuerdo a lo que comentaron los socios de la firma Metatech, hay que hacerle alguna pequeña mejora al frigorífico. 25 operarios fueron los que trabajaron en estos días, se faenaron alrededor de 74 animales y, por supuesto, se aguardan novedades sobre el futuro de los trabajadores en los próximos días. Hay novedades también en el frigorífico de Pico, porque de acuerdo a una carta que publicaron ayer, el presidente de la firma, Ernesto Lowenstein, y el vicepresidente Alan Lowenstein están en tratativas y cada vez más cerca de llegar a un acuerdo con una empresa europea, ¿sí? Para que se haga cargo del frigorífico Pico. Recordamos que en el frigorífico Pico hubo despidos en las últimas semanas, en los últimos meses, y más de 190 trabajadores perdieron sus puestos de trabajo.
Vamos a ir a una pausa, tenemos un montón de temas por compartir, las invitamos a quedarse. Continuamos en la pantalla del canal Cooperativo con este último CP Noticias de la semana y vamos a abrir el capítulo de la reforma laboral porque hay muchas novedades, ¿sí? En torno a la reforma laboral. En Córdoba llegó el primer fallo contra la reforma laboral del gobierno de Milei. Un juez de la provincia de Córdoba declaró inconstitucional el artículo 55 de la ley que establecía cómo se actualizan los créditos laborales en juicios ya en trámite al momento de su entrada en vigencia. Este caso puntual afecta a un trabajador en particular que fue el que hizo la presentación, pero se puede tomar este caso como un precedente para presentaciones en el futuro y por eso la relevancia que tiene. Este artículo del 55 de la ley permitía calcular las deudas usando la tasa pasiva del Banco Central con un mínimo equivalente al 67% del cálculo previsto por la legislación anterior antes de que entre en vigencia esta reforma laboral y un límite de inflación más 3% anual. En la práctica, para hablar en términos más sencillos, esto se podría reducir a lo que uno hubiera cobrado de una indemnización anteriormente entre un 20 y un 60%. Se podría ahorrar la empresa a la hora de despedir a este trabajador en particular. Bueno, el juez Ricardo Gileta falló contra la reforma laboral, le dio la razón al trabajador, desechó la validez del artículo 55 y determinó que los montos se deben actualizar de acuerdo al artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, que ajusta las deudas con la evolución del IPC, de la inflación, del índice de precio al consumidor y un 3% mensual desde el momento en que se produjo la mora hasta el pago. Bueno, por supuesto que esto puede generar a futuro mayores presentaciones en torno, ya las hay, ¿no?, a lo largo y ancho de la Argentina, pero a raíz de este antecedente puede haber algunos otros trabajadores o algún amparo colectivo, como ha pasado con otras leyes, que se presenten en diversos puntos de la Argentina. Hablando de reforma laboral, está en nuestra ciudad y de una charla hace un rato a la tarde en la Universidad Nacional de La Pampa, es una socióloga y docente que es parte de la red de conversaciones que se vienen dando, incluso antes de que se aprobara la reforma laboral, una red federal a lo largo y ancho de toda la Argentina. Ella fue invitada por la Universidad Nacional de La Pampa y habló con nosotros específicamente acerca del impacto que puede tener la reforma laboral fundamentalmente en mujeres y disidencias. Nosotras pensamos que este es un momento para poner en común no solamente el diagnóstico de la situación del mundo del trabajo, sino también qué estrategias funcionaron, cuáles son los aprendizajes y cómo nos pensamos en esta mirada federal de cara a lo que viene. Nosotras pensamos que esta reforma viene a explicitar de alguna manera pasos y medidas que se estuvieron dando en estos últimos 2 años, no solamente profundizando las dinámicas de precarización e informalidad en un contexto de profunda recesión económica. Hay algo que no podemos dejar de mencionar, que fue un ataque muy frontal y brutal hacia las organizaciones del sector cooperativo, a las organizaciones comunitarias. Eso también fue debilitando tejidos y dinámicas organizativas que hasta hace unos años atrás habían estado, digamos, a la cabeza, por ejemplo, lo que fue enfrentar la crisis sanitaria, digamos, cómo estas organizaciones estuvieron al frente. Bueno, hoy vemos, por un lado, ese movimiento que ataca el trabajo cooperativo, ataca las dinámicas comunitarias, y por otro lado, la reforma explicitando en una batería de artículos una transformación estructural de las relaciones laborales. Y cuando decimos estructural, nos referimos a un ataque a los derechos individuales en el marco laboral, al ataque al derecho colectivo y también una afectación muy fuerte al sistema de seguridad social. Después, otro de los puntos que creo que para mí es clave destacar es cómo la reforma laboral desorganiza totalmente la vida. ¿En qué aspectos? En lo laboral, porque la jornada laboral comienza a transformarse, esta implementación del banco de horas, esta narrativa que se monta para blindar y legitimar la reforma, que es, bueno, no, los trabajadores y las trabajadoras van a poder negociar individualmente con sus empleadores, cumplir el banco de horas,
cómo organizar sus jornadas laborales, cómo organizar las vacaciones. Sabemos que esto no es así, la relación laboral es una relación totalmente desigual, que justamente donde el derecho laboral viene a proteger esas desigualdades y a ver puntos donde se puede negociar y equiparar. Bueno, justamente esta reforma avanza sobre esa desorganización y la profundiza. Y esto tiene un impacto directo en los hogares. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la organización de los cuidados, la organización de la vida familiar, el ciclo educativo con sus agendas anuales implica un tiempo para el descanso, un tiempo para que vos puedas planificar junto a tu familia, poder tomarte descanso, ir de vacaciones. Eso ya no se va a poder acordar como estaba establecido. Esta reforma laboral particularmente afecta a las mujeres, afecta justamente a las identidades feminizadas en un sentido de que ataca justamente a quienes son máximas responsables de la organización del cuidado. Sucede lo mismo, trabajadores en una posición totalmente desigual, lo mencionaste. Bueno, las mujeres también, ¿no? Cuesta llegar a los lugares de poder, somos pocas las que están en lugares de decisión, imagino que otra vez una doble vulnerabilidad en ese sentido, en ir a reclamar ciertos derechos que se puedan necesitar. Bueno, has tocado un punto central que nosotras estamos analizando en detalle desde esta red de articulación federal para pensar la reforma laboral, que es el rol de las referentas sindicales y el rol de aquellas mujeres, incluso personas del colectivo trans, travesti, lesbianas, que tienen un rol en la referencia en la dirigencia sindical. Lo hemos vivido aquí en La Pampa. Fueron públicos la situación que atravesaron 2 trabajadoras sindicales cuando se dirigían al local de un gremio. En Buenos Aires está pasando lo mismo en otras provincias del país. Este asedio político que se combina con 2 situaciones: el ataque en redes sociales, el ataque de lo que se llama la violencia digital por razones de género, pero esto también se está reflejando en escenas en la vida real, en los espacios físicos. Bueno, y para concluir esta saga de noticias vinculadas a la reforma laboral, ATE, ¿sí? El gremio que representa a los trabajadores del Estado, desafía a la reforma laboral con un paro en aeropuertos. Recordamos que en el marco de esta reforma laboral se aprobó que algunos sectores, el caso de los trabajadores de aeropuertos está incluido, bueno, tienen que prestar un servicio del 75%. Pueden ir a adherir a un paro, pero garantizar el 75% de la prestación. Bueno, ¿qué dice ATE? Que esa es una interpretación que ellos no están de acuerdo. Entiende ATE, de acuerdo a lo que dijo su titular Rodolfo Aguiar, que no están obligados a cumplir una ley que es grosera y manifiestamente inconstitucional, y llamó a los trabajadores de aeropuerto a desobedecer esta ley. El 18, 19, 20, 23 y 24 de marzo van a estar suspendiendo las actividades en todos los aeropuertos de la Argentina. Son más de 27, ¿sí? En 2 tramos, en el horario de 9 a 12 y en el horario de 17 a 20, en la previa de lo que será un feriado largo. Imagínense el impacto que puede llegar a tener esta medida de fuerza en los aeropuertos de la Argentina. El gobierno nacional ya ha advertido que van a sufrir sanciones aquellos trabajadores, aquellas trabajadoras que no cumplan con lo que dice la nueva reforma laboral y que vayan al paro y no cumplan con el 75% de asistencia o de prestación del servicio que debe garantizar como un servicio esencial. En este caso estamos hablando de los aeroportuarios. Y ahora vamos a cambiar de tema. Y otra cuestión que ha ocupado durante gran parte del año anterior y parte de este año nuestra atención y la de, podemos decir, de todos los noticieros y medios del país, que tiene que ver con la ley de emergencia en discapacidad. Porque ustedes saben que la ley de emergencia en discapacidad sufrió e hizo todo el camino en el Congreso de la Nación, fue aprobada, tuvo el decreto, la derogación en realidad de Milei, derogado ese decreto del presidente de la Nación que había directamente dado por tierra con lo que había aprobado el Congreso. Marcha atrás, la justicia en el medio, que le ordena al gobierno nacional empezar a cumplir, empezar a pagar las prestaciones, empezarle a pagar a las familias, a las instituciones que trabajan con personas con discapacidad. Bueno, más allá de todo este recorrido de la orden de la justicia,
lo que se denuncian prestadores de la provincia de La Pampa y algunas instituciones que trabajan también con personas con discapacidad es que desde diciembre no les están pagando y que incluso cuando el Gobierno Nacional decidió dar por tierra con la Agencia Nacional de Discapacidad, que ya no existe más en la Argentina, no tienen ningún contacto directo, no tienen nadie a quien reclamar. Bueno, la situación es compleja desde varios aspectos, digamos. Fuera de todo lo que se viene hablando durante todo el año que pasó y bueno, y ahora, el atraso en lo que son los valores es algo que todavía continúa, todavía no se cumple lo que es la ley, todavía no se ha pagado todo lo que, digamos, la parte de los diputados y senadores dispuso como ley. Entonces eso genera un gran problema y además de eso, atribuido a la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad, hay un gran atraso. En nuestro caso particular, nuestro último pago fue en diciembre, entonces ya estando a marzo es una situación bastante compleja. Por suerte nosotros hemos tenido la ayuda de algunas instituciones, lo venimos sosteniendo, lo han sostenido desde el año pasado y eso por ahí marca la diferencia con otras instituciones del país, pero se entiende por qué el resto de instituciones están en paro y están en una situación mucho más grave que la nuestra y se entiende por ahí un poco las medidas que toman. Obviamente nosotros no somos una institución que pueda hacer algún paro o alguna medida por el estilo porque la gente vive acá, todas las personas están aquí día y noche, van a sus actividades y demás y estamos viendo que están por retomar sus actividades. Por suerte no hay tanto paro en lo que es la provincia, por lo menos eso es lo que estamos viendo, pero bueno, hay un gran malestar y una dificultad por parte de todas las instituciones del rubro. ¿Hay algún tipo de explicación, de diálogo? No, realmente no hay ninguna explicación oficial hoy por hoy. Conociendo un poco el rubro, uno se imagina que algo similar se podía llegar a estar viniendo al cerrarse la Agencia Nacional de Discapacidad, al cerrar un organismo que fundamentalmente nucleaba todo esto que tiene que ver con los pagos, los trámites y demás. Es entendible que se genere todo este atraso. Entendible no significa que uno entienda y diga, bueno, sí. La verdad que no tendría que pasar, es un atraso muy grande y la verdad que se va sintiendo. Si yo reflexiono, hará 4 o 5 años, nosotros un trámite lo presentábamos y en 20 días teníamos una respuesta. Hoy por hoy ya estamos hablando de 3 meses para una respuesta y ahora que cerró Andis, la verdad que no sabemos cuánto van a estar tardando para una respuesta. Eso es muy bochornoso para las familias que necesitan este servicio. Algunas de las situaciones, por ejemplo, cuando fallece un familiar y nadie sabe qué hacer con la persona con discapacidad, no es algo que pueda demorar medio año para solucionarse, que es un poco lo que se está viviendo ya en este último tiempo. Y con respecto a los profesionales, digo, entiendo que muchos es su trabajo y no pueden irse a otros lugares ni dejar de trabajar, pero ¿hay movimiento, corte de prestaciones? ¿Cómo se está manejando? Mirá, por ahora he visto algunas modificaciones en horarios, en algunas instituciones, han abierto otros servicios anexos para aprovechar los espacios. Veo que se van amoldando y ayornando la situación. Nosotros también hemos tenido que acortar un poco el personal, lo menos posible, pero realmente nos hemos achicado más de lo que nos gustaría. Y vamos a hablar ahora de otra causa, ¿sí?, que involucra a funcionarios del Gobierno Nacional, en este caso al presidente de la Nación, Javier Milei. Estamos hablando de la causa Libra, porque hay novedades importantes. Comprobó la justicia en el peritaje que hizo del teléfono del trader Mauricio Novelli, un empresario vinculado a Javier Milei, con una amistad probada con el presidente de la Nación, que hubo al menos 5 llamadas entre el presidente Milei y el propio Novelli antes de que aquel 14 de febrero del año 2024 Milei publicara el tuit que luego borró y produjo la caída abrupta del precio de esa criptomoneda y la estafa para miles y miles de personas en todo el mundo. Bueno,
Estos datos forman parte de documentos incorporados a la causa judicial que investiga el caso. El 14 de febrero, cerca de las 7:01 de la tarde, el horario en que Milei publicó el mensaje en redes sociales, se registraron más de 5 llamadas consecutivas desde el teléfono de Novelli hacia el del presidente de la Nación. En la secuencia, además, se encuentra una llamada de Novelli con Julián P., que es el CEO de Keep Protocol, la empresa vinculada al proyecto de la criptomoneda. No descartan, desde la justicia, ahí está Julián P. con Milei, él es Julián P., el CEO de Keep Protocol. No descartan además que Novelli habló con Karina Milei, la hermana del presidente y secretaria general de la presidencia. Recordamos que Novelli, 2 días después de todo este escándalo, mandó a su mamá y a su hermana a retirar el dinero de una cuenta en el Banco Galicia, de una caja de seguridad en el Banco Galicia que había abierto poquitas semanas antes de la publicación del tuit y de la criptoestafa. Para cerrar con el presidente de la Nación, les cuento que después de su gira por Estados Unidos, de su viaje a Chile para la asunción de José Antonio Kast, no volvió a la Argentina y ya está en España, donde se va a estar reuniendo en las próximas horas con los líderes de Vox en un encuentro de la ultraderecha allí en Europa. Nos vamos a la pausa, nos queda mucho todavía por compartir, quédense que ya venimos. Seguimos en la pantalla del canal Cooperativo, seguimos con este CPE Noticias y es momento de hablar de la guerra en Medio Oriente. Hoy Estados Unidos aseguró a través del jefe del Pentágono que el líder supremo de Irán, de quien hablamos ayer y compartimos su primer discurso, bueno, ¿qué dice Estados Unidos? Que está herido y posiblemente herido de gravedad y desfigurado. Esto fue lo que dijo Peter Hegseth, que es el secretario de guerra de los Estados Unidos y uno de los hombres fuertes del Pentágono. Dijo que el ayatolá Mojtaba Khamenei se encuentra herido y probablemente desfigurado. Estas declaraciones se dieron un día después de lo que les contábamos ayer, de lo que fue el primer discurso público en la televisión estatal de Irán de el líder supremo, el flamante líder supremo Mojtaba Khamenei, que prometió vengar la sangre de sus mártires. El liderazgo de Irán no está en su mejor estado, están desesperados y escondidos, se han ocultado, acobardados como ratas, dijo el secretario de guerra de los Estados Unidos. Sabemos que el líder que no es tan supremo, dijo a tono jocoso el secretario de guerra Hegseth, está herido y probablemente, como les decía, desfigurado. Estados Unidos ofrece $10 millones para quien aporte información sobre el paradero del nuevo ayatolá Mojtaba Khamenei. Y una noticia vinculada con lo que está sucediendo con el petróleo y con la energía a nivel mundial, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, en horas de la tarde de nuestro país, confirmó que va a autorizar la compra de petróleo a Rusia. Bueno, que termina sacando de alguna manera una tajada de toda esta situación. Recordamos que Estados Unidos había prohibido a sus socios europeos y al resto de los países del mundo asociados al gigante de Norteamérica, que le compraran durante muchos años petróleo a los Estados Unidos, a Rusia, y ahora lo vuelve a permitir producto de esta crisis que está sufriendo el petróleo a nivel mundial. Vamos a volver a la ciudad de Santa Rosa para hablar de jornadas de neurología hoy y mañana que se están desarrollando en nuestra ciudad. Estuvimos hablando con algunos de los profesionales que allí están compartiendo diferentes experiencias, diferentes técnicas, diferentes experiencias justamente, y nos contaron acerca de la esclerosis múltiple, que es uno de los temas que allí se está tratando. Se van a hacer foco en el abordaje de algunas enfermedades poco frecuentes, neurológicas, esencialmente centradas en la esclerosis múltiple, que es a lo que yo me dedico, y la esclerosis lateral amiotrófica, donde lo que se va a buscar es concientizar, es traer algunas novedades, es contribuir a la formación de los distintos profesionales de la salud de la zona, también a lo largo de la jornada actividades para familiares, para pacientes, buscando de vuelta esto, ¿no? Educar, concientizar, traer algunas novedades para justamente
tratar más y mejor a estas patologías. Estaba escuchando recién mientras hablabas al final, digo, hay muchos avances, hay avances relacionados a la inteligencia artificial también, digo, ¿es positivo para la Argentina todo lo que se ha ido avanzando? Sí, en líneas generales estamos bastante bien, ¿no? En términos de acceso a ciertas cuestiones, como por ejemplo estudio de investigación, desarrollos, protocolo de investigación, desarrollos en inteligencia artificial. Si bien, claro, es un país muy amplio, muy largo y muy ancho, ¿no? Entonces es difícil comparar a veces las realidades, incluso dentro de las mismas provincias, entre las ciudades capitales, ciudades que están un poco más lejos. Pero en líneas generales se puede dar un tratamiento adecuado, por lo menos para la esclerosis múltiple. Mencionaste también recién al final, te preguntaron sobre embarazo, ¿verdad? Y mencionaste todos los avances que hay, digo, me parece importante destacarlo. 7 de cada 10 pacientes con esclerosis múltiple son mujeres, ¿no? En los últimos años, particularmente en los últimos 10, como para tratar de ser bien amplio, hubo muchos desarrollos vinculados a la salud de las pacientes con esclerosis múltiple, su relación con el embarazo, con la lactancia, con las estrategias de fertilización asistida en las mujeres que tenían dificultad para conseguir embarazo. Por supuesto, hay muchas cuestiones que son resorte de la consulta médica y que cada paciente debe conversar con sus médicos tratantes, pero sí, hay mucho de esto, y donde tenemos que poner el foco es en que nuestras pacientes tengan el tratamiento que se merecen. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que en los últimos años, a raíz de personalidades, de conocidos, se fue instalando en la sociedad lentamente, lo cual, al margen de que es a expensas de que alguien esté sufriendo la enfermedad, obviamente trae un montón de beneficios y es fundamental, porque cuanta más gente formada exista sobre este tipo de patologías, cuanto más instalada está en la sociedad, el diagnóstico es precoz, es lineal, eso no ocurre solamente con esta enfermedad, ocurre con muchas. Entonces, cuanto antes hacemos los diagnósticos, más efectivos pueden ser los tratamientos, más tiempo podemos mantener la calidad de vida. Entonces, el objetivo principal de este tipo de jornadas básicamente es concientizar, pero también formar a gente. ¿Hay algún tipo de, estadísticas, entiendo que a nivel nacional sí, de cuántos casos hay anuales, y en La Pampa si hay algún número también? Aunque no me parezca, no hay tanta estadística local, me refiero a Argentina, me refiero a Latinoamérica. Son estudios que hoy nos acompaña la Fundación Bullrich, por ejemplo, que tiene un registro parcial básicamente, pero de las cantidades de esclerosis lateral amiotrófica que hay en nuestro país. Estamos trabajando desde la Sociedad Neurológica y desde otros sectores relacionados a la ELA para tratar de tener datos más específicos, pero muchos datos son extrapolados de otro tipo de poblaciones. Ahora, si extrapolamos esos valores o esos resultados a nuestro país, más o menos la prevalencia, o sea, la cantidad de casos que hoy existen es entre 7 y 9 casos cada 100.000 habitantes que tienen esclerosis lateral amiotrófica, y la incidencia, que son la cantidad de casos nuevos que tenemos en el año, más o menos 2 cada 100.000 personas nuevas al año tienen la enfermedad. Volvemos a hablar de Estados Unidos, pero ahora en su vínculo con Cuba. Hoy reconoció por primera vez el gobierno de la isla, a través de su presidente, a quien estamos viendo, a Miguel Díaz-Canel, que Cuba ha abierto negociaciones con los Estados Unidos. Dijo además que Cuba está atravesando una de las crisis energéticas más graves de su historia, que hace más de 3 meses no entra ningún barco de combustible, que está trabajando en condiciones muy adversas con un impacto inconmensurable en la vida de todo el pueblo cubano. Precisó Díaz-Canel que funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos para buscar, por la vía del diálogo, la posible solución a las diferencias bilaterales. Hace poquitas semanas atrás, recordamos, Donald Trump, a quien estamos viendo en pantalla, dijo que el régimen cubano va a caer muy pronto. Pasaron 43 días desde que la administración de Trump declaró la emergencia nacional hacia la isla, limitando el envío de combustible que llegaba de aliados como Venezuela o México. Cuba, esto lo confirmó también Díaz-Canel, avanza en 2 frentes simultáneos para contener la crisis energética. Uno es incrementar la cantidad de crudo propio en el subsuelo, la cantidad de extracción de crudo propio en el subsuelo, y nueva tecnología de almacenamiento sobre tierra con baterías para estabilizar la red energética en su país.
Y vamos a hablar ahora y volver a nuestra ciudad porque el próximo 29 de marzo la gente del ALSEC, de esta asociación que lucha contra el cáncer, van a estar realizando un desfile, sí, un desfile de moda con modelos profesionales y también con mujeres que han atravesado la enfermedad. Ya están las entradas disponibles a la venta. ¿Quieren conocer más detalles? En la siguiente nota. Bueno, nosotros como en marzo, mes de la mujer, quisimos hacer un desfile de moda en donde, bueno, el nombre del desfile es Prevención con Estilo, que es lo que nosotros hacemos como asociación, que hacemos prevención durante todo el año. Entonces, como nada, un día de brillo donde le queremos dar a un montón de mujeres que han atravesado la enfermedad o la están atravesando. Y aparte los mensajes nuestros de la prevención, el chequeo, la detección temprana, siempre hacer hincapié en eso, en no dejarnos, en no dejar pasar el tiempo. Las mujeres por lo general somos multifuncionales de hacer un montón de cosas y por ahí a veces postergamos el chequeo. Y bueno, y la idea es esa, es un desfile en donde va a estar la moda con la prevención. Bien. Bueno, ¿cómo fue ese trabajo? Digo, ¿quiénes van a estar desfilando? ¿Cómo se fue pensando? ¿Cómo se fue organizando? Sí, la idea de esto es que ese día son todas modelos. Va a haber modelos que atravesaron la enfermedad y va a haber modelos de la escuela de modelos. Así que la idea es esa, es que ese día todas brillan, todas son modelos, todas son iguales, son mujeres comunes, como decimos nosotros, y llevando a nosotros el mensaje de la prevención, y con esto recaudamos fondos para la institución para trabajar durante todo el año en lo que nosotros hacemos acá en la sede. Bien. ¿La recaudación la realizan a través de la entrada, de alguna colaboración? ¿Cómo se maneja en ese sentido? Sí, va a tener un valor. Nosotros pusimos una tarjeta de 10.000 pesos. Las vamos a estar vendiendo acá en la sede del ALSE, en Irigoyen 628, lunes, miércoles y viernes de 9 a 11. Van a estar en venta. ¿Qué día, a qué hora y en qué lugar se va a realizar? Bueno, el desfile es el 29 de marzo, 17:30 horas, en el Salón del Centro de Empleado de Comercio, en la Pestalozzi. Bueno, el valor va a ser de 10.000 pesos, como te decía. Va a haber muchas sorpresas y tenemos la presentación especial de Uma Quaroli, que va a cantar, y después el resto es sorpresa. Este también es el mes de prevención de cáncer de cuello de útero. Nosotros no hacemos este mes de marzo la campaña porque a partir del mes que viene hasta el mes de noviembre nosotros tenemos el consultorio gratuito atendido por el doctor Capelo y hacemos el PAP gratis y también hacemos la revisación para la mamografía, si es necesario que se la hagan. Y el mensaje no es solamente para mujeres mayores de 40 años, sino que concurran al consultorio las chicas, las adolescentes, porque comenzamos a hacer la prevención y el cuidado del cuello de útero desde la adolescencia hasta el final de la vida. Y la importancia también de empezar con los controles tempranos para que sea un hábito, ¿verdad? Que después ya sea algo que uno hace de manera anual y ya quede como hábito. Justamente eso, porque vos sabés perfectamente que las chicas a veces, por falta de información, comienzan a tener infecciones y esas infecciones con el tiempo, si no son tratadas, seguramente va a ser un futuro cáncer. También que siempre la detección temprana es lo ideal, que tiene muy buen pronóstico y eso es importante. Sí, seguramente, porque sabemos perfectamente que el estudio a tiempo salva vidas y eso lo hemos comprobado con el correr de los años. Nos queda información todavía por compartir, pero ahora es momento de irnos a una nueva pausa. Un ratito, espérenme, que ya venimos. Último bloque para CP Noticias en este viernes, último bloque en esta semana y es momento de hablar de las inundaciones en Tucumán, una provincia que desde el pasado lunes
sobre todo en el sur provincial, viene sufriendo los avatares de la importante cantidad de agua que ha caído. Hay que contar como buena noticia que de a poco el agua comenzó a descender en la localidad de La Madrid, que fue una de las localidades más afectadas por la abundante caída de agua. Ante esta situación, el organismo de la Dirección Provincial del Agua pudo comenzar a realizar tareas con maquinaria pesada para de a poco ir permitiendo que el agua escurra, porque esa es la situación más angustiante. Fíjense cómo está la gente hasta día de hoy durmiendo en la ruta, en la entrada a la localidad de La Madrid, teniendo que abandonar sus casas porque el agua no termina de bajar, y es por eso que han comenzado las tareas para romper la ruta, para romper algunos caminos y evitar o permitir, que el agua comience a escurrir, un agua que no solo fue producto de la lluvia, sino del desborde de algunos ríos que están allí en la zona. Por su parte, el Ministerio de Educación de la provincia confirmó que luego de 3 días de suspensión de clases, avanzan con las tareas de limpieza, con las tareas de desinfección y evaluación de la infraestructura escolar, porque buscan que el próximo lunes ya la mayoría de los chicos y de las chicas de la provincia pueda volver a las aulas. Dijo la ministra Susana Montaldo que todas las escuelas que estén en condiciones van a abrir el lunes y van a volver a las clases lo más pronto que se pueda. Vamos a irnos a Toay porque estamos inmersos en la novena del cura Brochero y estuvimos charlando con el párroco de la localidad que nos dio más detalles acerca de las actividades que allí se están desarrollando. El cura Brochero nació un 16 de marzo de 1840 en Santa Rosa de Río Primero, en Córdoba. Bueno, sintió el llamado de Dios, fue al seminario de Córdoba y después lo mandaron, hago un resumen, ¿no? Después lo mandaron a Villa del Tránsito, se llamaba, la localidad que era tras la sierra, que tenía ahí la capilla y tenía varios pueblitos. Y bueno, él empezó a trabajar pastoralmente y también socialmente. Él no distinguía lo que era la promoción humana de la religión, ¿no? Para él era todo, que es lo mismo que era para Jesús, ¿no? Jesús no dividía lo espiritual de lo material. Y el cura Brochero lo encarnó en su vida y en todo lo que hizo, ¿no? Porque construyeron caminos para llegar hasta los pueblitos ahí de la sierra, trajo una escuela de niñas que no había, construyó una casa de ejercicios espirituales, ¿no? Primero llevaba a la gente a Córdoba con lo que eso significaba, a caballo o a mula, y después construyó una casa ahí, iba a visitar a todos, ¿no? La promoción social iba de la mano de la evangelización, de la fe. Y murió el 26 de enero de 1914. La fecha que nosotros celebramos es cuando nació, el 16 de marzo de 1840. Por eso nos estamos preparando con la novena, son 9 días, para la fiesta del cura Brochero. ¿Cuál es la importancia que tiene para la Iglesia Católica? Y la importancia es que es nuestro. O sea, vivió en nuestra tierra, tiene nuestro carisma, ¿no? Porque bueno, tenemos muchos santos en la iglesia, pero este es un santo nuestro, es argentino, y es el cura gaucho, ¿no? Hay algunas fotos de él, que está montado en su mula Malacara, que con eso recorría todos los caminos, ¿no? David, bueno, contanos un poco la serie de actividades que van a estar realizando en el marco del natalicio, digamos, celebrando, digamos, el natalicio de cura Brochero. Bueno, empezamos el viernes pasado, tomó posesión de su diócesis el nuevo obispo. Comenzamos ahí. Y bueno, después las novenas siempre rezamos por las necesidades que tenemos todos, ¿no? Rezamos por la familia, rezamos por la vida, rezamos por la paz, rezamos por los enfermos, rezamos por los difuntos, por los pobres y necesitados. Cada día salimos a misionar, salimos con la imagen del cura Brochero a recorrer las calles de nuestra ciudad y también hacemos gestos. Gestos misioneros, por ejemplo, ayer fuimos al cementerio a rezar por los difuntos, ahora hay un grupo de señoras que han salido a misionar por las calles de nuestra ciudad y después a la tarde vamos a salir con el santo, lo vamos a sacar a pasear por la ciudad. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dejó nuevamente la cárcel donde está cumpliendo su prisión y fue trasladado en la mañana de hoy a un hospital privado en Brasilia
por problemas de salud. Nuevamente es la segunda vez que le ocurre desde que está cumpliendo su prisión. Recordamos que cumple una pena a 27 años de prisión por tentativa de golpe de Estado. Jair Bolsonaro, en su momento, cuando perdió la elección con Lula da Silva, de acuerdo a la justicia brasileña, incitó a sus seguidores a que tomaran los palacios de los 3 poderes allí en la capital, en Brasilia, y producto de esto, después de un juicio, incluso una cuestión que escaló hasta la Corte Suprema, bueno, Jair Bolsonaro fue condenado y está cumpliendo su pena en prisión. Su hijo, como veíamos recién en el tuit, Flavio Bolsonaro, senador del país vecino, comunicó en sus redes sociales que tuvieron que internarlo por un cuadro de vómitos durante la madrugada y escalofríos. El pasado 15 de enero ya había tenido la primera salida desde que comenzó su condena, cuando estaba no todavía en prisión, sino en una cárcel esperando a ser trasladado en el complejo penitenciario de Papuda. Esto fue a principio de año y ahora le vuelve a ocurrir. Recordamos que este año Brasil va a ir a elecciones y justamente Flavio Bolsonaro, el hijo de Jair, es uno de los precandidatos de la ultraderecha para competir contra el actual presidente Ignacio Lula da Silva. Vamos a contarles que hay un corte programado de energía para el barrio de Villa Alonso el próximo domingo en nuestra ciudad. Desde las 8 a las 11:30 de la mañana, ahí está la zona delimitada por las calles Porredón, Belgrano Norte, Corrientes y Avenida Luro del barrio Villa Alonso. El personal de la CP va a estar realizando tareas de mantenimiento en la subestación transformadora que alimenta la zona, que está ubicada ahí en la esquina de Córdoba y San Jorge. En caso de condiciones climáticas adversas, los trabajos se suspenden y se van a estar reprogramando. Y hablando de condiciones climáticas, momento de repasar cómo se viene el tiempo. Atención, porque hay alerta amarilla para varias localidades, por ejemplo, Realicó y Pico. Alerta amarilla para la madrugada por tormentas fuertes, mínima 19, máxima 28 en la jornada de sábado y tormentas aisladas para lo que resta del día. Catriló y General Hacha, mínima 18, máxima 26, con tormentas aisladas para todo el día. Victorica en el oeste, después de la situación que sufrió en la jornada de ayer, tiene tormentas aisladas para la madrugada y para la mañana y mejoran las condiciones durante la tarde, mínima 19, máxima de 29. Y en el sudoeste, en 25 de mayo, la mínima será 17, la máxima de 30, con el cielo algo más cargado de nubes en la mañana y un rato de sol, ¿sí? Seguramente con el correr de la tarde. ¿Vamos a Santa Rosa? Sí, repasamos el fin de semana, anticipamos cómo viene la semana que viene. Atención porque 18 y 26, la mínima y la máxima para mañana sábado, pero el pronóstico de tormentas aisladas para todo el día pueden ser más fuertes en las primeras horas del día. Atención con esa situación aquí en la capital. Domingo, cielo parcialmente nublado en la mañana, tormentas aisladas para la tarde y la noche, mínima 18, máxima 30. La semana siguiente comienza con chaparrones el lunes y tormentas aisladas para el resto de la jornada, mínima de 20 y máxima de 25. El martes tormentas en la mañana, mayormente nublado en la tarde, mínima de 20, máxima de 25. El miércoles mejoramiento temporario, mínima 15, máxima 23, cielo parcialmente nublado, pero el jueves vuelven las lluvias, inestabilidad, cielo mayormente nublado, mínima de 15 y máxima de 27 grados. Y ahora sí, nos empezamos a despedir, empezamos a cerrar la semana, agradeciéndoles como siempre a ustedes por estar del otro lado, agradeciéndole a todo el equipo maravilloso que trabaja detrás de cámara. Gallego, Cristian González y Lucas Carballo estuvieron en la dirección de nuestro noticiero a lo largo de toda la semana. Les deseamos un buen cierre de viernes, un mejor fin de semana y el lunes, como siempre, tanto a las 3 y a las 21, los vamos a estar esperando para informarnos juntos. Que les vaya muy bien. Chau, chau.